Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña el ingeniero Óscar Ayerbe, candidato asambleísta por el Distrito Norte Quito, por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos y en especial a los que nos escuchan y miran. Este será un año muy especial y trascendente, luego de un 2020 tan dramático y con tantos escenarios de afectación a todos los habitantes del país, una pandemia de salud, económica, desempleo, una crisis política, una pandemia ética, moral, de tal manera que nos merecemos todos que este año 2021 sea mejor para el país y para todos. Así debe de ser. Usted ha sido muy visible en el frente de apoyo a los policías implicados en el 30S. ¿Sería una de las causas que lo motivó a ser candidato? ¿Qué contendría su propuesta? Bueno, la Asociación Víctimas 30S nace el 15 de marzo de 2018, una vez que se conoció ese escandaloso conflicto entre Carlos Polit, Pepe Serrano y Carlos Vaca, y entre ellos se acusaron hasta que finalmente en CNN Carlos Polit le denuncia al mundo entero que el 30S fue una farsa, que había un informe secreto, la Contraloría General del Estado, que determinó el uso de fondos públicos ilegales para adulterar evidencias, documentos, videos, comprar testigos falsos, con el único propósito de condenar inocentes. Desde ese instante hasta la presente fecha, hemos procesado en la Asociación Víctimas 30S 193 casos, de los cuales 149 han sido ya declarados inocentes y en libertad. Los 48 restantes están en la Corte Nacional de Justicia, en recursos de revisión. Se han nombrado ya los tribunales y estamos esperando en pocos días que se inicien los procesos de audiencia, y con las pruebas contundentes que tenemos, estamos absolutamente convencidos que serán declarados inocentes. Solamente hay que recordar que todos ellos, los 193 casos, fueron condenados, sancionados a cárcel en primera instancia, segunda instancia y hasta en casación. Pero a ver, justamente yo hacía este preámbulo, ¿por qué? Porque de esto se desprendería que usted participe ya en la Asamblea, porque hemos visto, según lo que usted nos ha manifestado, una violación a los derechos humanos. Yo hace poco he entrevistado a algunos generales para profundizar este tema de las garantías que están teniendo los policías, porque resulta que hay un asalto y si, hagamos de cuenta, me tienen a mí apuntado, el policía no sabe si defender al que me tiene apuntado o a mí que soy la víctima. Todas estas situaciones, ¿usted estaría dispuesto a reformar en el Código Orgánico Integral Penal para ver cómo se podría proteger en todo caso al policía de ser necesario, si que usted considera que sería así o no? ¿Cuál sería su interpretación? Y si esto de aquí del 30S sería uno de los puntos que lo llevó a ser candidato, que es lo que le preguntaba. Debo expresarles a todos ustedes que efectivamente la Asociación Víctimas 30S solicitó a Óscar Ayerbe que sea candidato a la Asamblea. Yo les había expresado que me habían solicitado durante 24 años que sea candidato y nunca lo acepté. Sin embargo, en consideración a este drama humano, tomé la decisión de hacerlo porque ellos argumentaban que si hemos logrado hacer las cosas tan visibles a nivel nacional en un tema tan dramático de persecución política como el 30S, me decían, usted, ingeniero Ayerbe, participó como presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco. En el 2001 quiebra Filambanco y usted ayudó a más de 750,000 ecuatorianos en todo el país sin cumplir función pública. Ahora es necesario que usted vaya a la Asamblea Nacional, que su experiencia, su conocimiento, su capacidad tengan un espacio que permita con poder político, con poder de legislación y de fiscalización, usted enfrente temas como los que se acaba de señalar en este momento. No es posible
que las leyes estén precautelando a los delincuentes, a los que se roban la plata. La Policía Nacional captura a los delincuentes y por la misma vía Se les salen de ríe, manera inmediata. se Se les convierte en ríe. una burla. Sí, o sea, es que esto parece ya el cuento del gallo pelón. Y mire, yo lo felicito porque realmente eso parece que fuera que la acción de los ciudadanos que se empoderan frente a estas situaciones tiene más efecto que las de los asambleístas, pues. Pero aquí viene otro tema, y por eso le hacía hincapié en el tema esto de las persecuciones y una serie de cosas, porque ahora resulta que esto ha dado la vuelta, y son los militantes del correísmo que dicen ser perseguidos políticos. Usted de llegar a la asamblea, frente a estos casos de presuntas persecuciones como el de Paola Pavón, que es prefecta de Pichicha, que está con un grillete, Virgilio Hernández, por citarle algunos nombres, Gabriela Rivadeneira, que está en México. Bueno, ¿cuál sería su accionar frente a estas situaciones? ¿Usted cree que ellos tienen algún tipo de culpabilidad o realmente aquí en Ecuador existe una dictadura? Pues como siempre, varias veces ya lo he escuchado. ¿Cuál es su concepto sobre eso? Bueno, el país está realmente conmocionado por el tema corrupción, con el más mayúsculo cinismo. Se han ido manejando estos temas durante los últimos 15 años. Se robaron miles de millones de dólares. La sociedad y sobre todo la gran mayoría de ecuatorianos se les hace difícil cuantificar, dimensionar lo que es 70.000 millones de dólares. Dos Es como la presupuestos deuda general del externa, Estado. es casi algo etéreo. Sin embargo, en esta pandemia pudimos visibilizar con mayor crudeza lo que representa robarse las medicinas, las fundas de cadáveres. ¿Qué significó que, por ejemplo, a la señora Ocles compra en $150 una funda de alimentos? Nosotros en el 30S entregamos alimentos a los sectores más pobres de Quito. Nos costaba entre 10 y $12 una canasta poderosa porque comprábamos a los agricultores, a los productores, de 30 libras a 35 libras. Nos costaba de 10 a $12. Con el 1.050.000 dólares que ella utilizó en ese presupuesto para esa famosa compra, hubiéramos podido adquirir 100.000 fundas de alimentos Ok, para aquí le entregar hago a un los pobres. paréntesis, ingeniero Ayer. Aquí le hago un paréntesis. Si usted hubiese estado en la asamblea en ese momento, ¿qué acción puntual hubiese tomado frente a esto que ya es obvio, que ya todo el mundo lo sabe, aparte de esos kits de alimentos, hay un montón de situaciones más? ¿Cuál hubiese sido su acción puntual frente a esta situación en la comisión de fiscalización, que también, valga decirlo, nos ha quedado debiendo? Bueno, nos han debido en fiscalización más de 15 años y sobre todo cuando tuvieron 100 asambleístas, nadie se atrevió a fiscalizar a nadie. Y ahora conocemos que esta asamblea que está concluyendo está llena de corruptos y de implicados en corrupción. No es posible que manejo de hospitales a vista y paciencia de todos haya pasado todo lo que sucedió. La fiscalización será un escenario absolutamente contundente. Óscar Ayerbe, con la experiencia que tiene, sin haber cumplido funciones de Estado ni de elección popular o de gobierno en estos últimos 15 años, hará y actuará con firmeza, sin temores, para enfrentar los delitos de corrupción que todavía en su gran mayoría no han sido debidamente sancionados y por ende combatir la impunidad, porque es una verdadera burla que las leyes protejan a los delincuentes y no a las víctimas. Penas muy ligeras que luego no devuelven la plata, bien, gracias y hasta luego, a disfrutar de la vida. No, y lo más cómico de todo esto, porque ya está hasta acá, antes me causaba pena, ahora me causa hasta risa, con la misma plata que se llevan, pagan a los abogados, pues, y los abogados simplemente ven, aquí no ha pasado nada. Pero como siempre digo, yo creo que la asamblea que va a venir, lo primero que debe fiscalizar es a los asambleístas salientes. Y algo así espero que no ocurra con los concejales que se les va a acabar ya también su periodo en el 2023, que no quiero que lleguemos ya a punto del 2023 y así aparezcan todos a decir, uy, yo le amo a Quito, yo le quiero a Quito y ahorita todo el mundo anda mudo. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es su participación justamente, y lo vi también en una de las sesiones del Pleno, por el alza de pasajes ya que se daría a los ciudadanos en la ciudad de Quito.
¿Cuál es su visión sobre eso? Porque no cree que esa alza de pasajes podría afectar al ciudadano en medio de una pandemia, pero sí es verdad que también, o sea, hay que ver de qué manera se puede financiar, digámoslo así. Bueno, conozco en detalle el tema. En primer lugar, en el 2019, octubre, Lenín Moreno incrementa el El subsidio. valor No, del combustible en el país. Inmediatamente sube la tarifa de transporte público a 35 centavos, sin ningún sustento técnico, sin haber socializado con nadie, simplemente decreto y punto y final. Pasó lo de octubre, tuvieron que retroceder, derogar la medida de incremento de combustibles y por ende la tarifa de transporte público. Y también el país y el planeta fue testigo de los sucesos de octubre en Quito y el país, y además lo que sucedió por el incremento de tarifa del metro de Santiago de Chile en su globalidad. Empieza con la tarifa y casi se destruye el país. Santiago se convulsiona, casi cae el gobierno. Hoy ya sabemos en lo que están, cambiar la constitución de Pinochet. En Quito se inicia este proceso con iniciativa del propio alcalde Yunda en noviembre del 2019 y me invitan por el conocimiento que tengo en este tema para que opine sobre esa ordenanza de 3 páginas. Y entonces yo les expresé mi preocupación de que esto no estaba bien hecho, que no tenía sustento y que debían contemplar un cambio importante para sustentarse el incremento de tarifa. En enero de 2020, el Consejo de Participación Ciudadana convoca en sus portales la conformación de una veeduría ciudadana para la determinación de la tarifa de transporte. Se califica y certifica a los veedores nombran a Óscar Ayerbe coordinador general. Nosotros entonces empezamos a requerir información y a regañadientas iban dando poco a poco la información que ellos querían. Y finalmente a la veeduría no le entregaron toda la información. Nosotros insistimos que los estudios estaban desactualizados, que no tenían respaldo técnico, que el mantenimiento estaba sobrevalorado. Inician con un estudio que determina que el bus vale $122,000, pero en el mantenimiento ellos ponen que gastarían $265,000. La Es decir, empresa más de de 2 pasajeros, veces la unidad. Digo, esto está mal. hablando de la empresa de pasajeros, sería la empresa de pasajeros, correcto, No, ya. ¿Cuál? hablando del transporte urbano, es decir, Urbano, de ok, las listo, 3,000 unidades de transporte en Quito. ok. Y luego tuvieron que ir bajando por la presión de la veeduría a $177,000. Es decir, había una diferencia de $100,000. Lo lógico era que bajen el valor de la tarifa. Nones. También se especificó que la flota se iba a renovar el día en que suban la tarifa. Y yo me pregunto, a todos los ecuatorianos les pregunto, ¿se va a subir la tarifa en los próximos días? Y entonces, si se va a renovar la flota, porque así consten los estudios y así pretenden justificar el valor de esta tarifa que representa de 25 a 35 centavos, 40%, de 25 a 45 centavos en los buses eléctricos, 80%, y la tarifa, la Marín a Maguaña, 70 centavos significa 180% de incremento. ¿Quién en el país ha tenido esos incrementos de ingresos? Pero adicionalmente, en el caso eléctrico, por ejemplo, los buses eléctricos, sin ningún documento, sin ningún sustento técnico, de tal manera que las unidades de transporte deberían cambiarse el día del incremento de la tarifa con buses nuevos y por lo tanto debería haber 3,000 buses nuevos. Es decir, ya cotizaron, ya financiaron, ya fabricaron, ya embarcaron, ya desaduanizaron y ya están en 50 kilómetros parqueados los 3,000 buses. Esto es una farsa, es una mentira. Por eso es que me he opuesto al incremento de la tarifa de transporte, porque no es transparente, porque han violado derechos constitucionales
a la participación ciudadana, y ya me voy a referir un poco más de eso. Se ha violado el derecho al buen vivir, a la transparencia y también a la capacidad de los ciudadanos a poder movilizarse, porque habrá muchos ciudadanos en Quito que no tendrán los recursos suficientes para tener movilidad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque sí, más o menos por las fechas que usted habla, del octubre de 2019, yo presenté una denuncia a Quito Honesto inicialmente. Bueno, no ha servido para nada realmente eso, pero queda sentado de que yo presenté que la empresa de pasajeros de Quito no se llevan las conciliaciones de los ingresos por el recaudo de forma correcta. Yo pedí a través de concejales estas conciliaciones porque yo, siendo el jefe de la coordinación de recaudación, no me hacían llegar esos documentos. Creo que cuando yo presento la denuncia a Quito Honesto, inmediatamente piden mi salida, como se acostumbra, y salgo de la empresa, pero yo continué y continuaré hasta verlos encarcelados a los responsables de todo este robo, porque así como usted indica, el alza, hay mucha gente que ahora no tiene 25 centavos. Entonces a mí me parece un crimen que este dinero no sea controlado y que sea manejado a la buena de Dios. Yo pedí unas conciliaciones y me llegaron unas conciliaciones a través de los concejales, donde 1 más 1 es 5, le voy a hacer llegar alguna información que tengo, porque este es un tema que se lo tiene que tratar. El mismo alcalde Jorge Yunda, en una publicación del diario El Comercio en el año 2019, dijo que se pierden $20,000 diarios. $20,000 diarios. La empresa de transporte tiene un subsidio de $41 millones. La concejal Mónica Sandoval en Teleamazonas salió a decir que se pierden más o menos $2 a $3 millones por fraude y evasión. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados de alzar los pasajes? ¿Por qué estamos tan preocupados de, si no, de recuperar el dinero, de transparentar las cifras? Entonces, la Comisión de Movilidad, concejales, Guillermo Abad, o sea, ¿qué están? O sea, aquí parece que yo vivo, no sé, me equivoqué de planeta o yo soy un ser anormal, no entiendo, pero yo de máxima autoridad, y estas personas, concejales, la autoridad, me han pedido a mí, Quito Honesto me pidió a mí que yo ponga la denuncia en la fiscalía. Entonces yo pregunto, ¿para qué están sentados ellos ahí? ¿Acaso yo soy funcionario del municipio? Sin embargo, el tiempo me dará la razón, porque no es un tema que lo voy a dejar así pendiente, y espero, ingeniero Ayerbe, si es que habría la posibilidad de conversar con usted, lo digo públicamente, por el bien de Quito. Yo no gano nada de esto, yo no gano nada, simplemente quiero que sea transparente para conocer cuánto dinero se ha perdido, se han robado, se ha sido por fraude o lo que sea, y que se señalen a los responsables, porque eso tienen que estar presos. Esto es peculado, es desvío de dinero público. Si este tema se profundiza, como ya se va a hacer en los próximos días, la situación de Quito y las personas, creo que esto no tiene precedentes y no tiene presentación. Sin embargo, ahora vemos también lo que ocurre con el metro. ¿Qué opina usted de la salida del ex gerente Edison Llanes y por el reemplazo de la actual nueva gerente? Se llama esta señorita, se me fue el nombre de la gerente actual. ¿Qué opina usted de ese cambio? A ver, primero estoy gratamente impresionado, Nicolás, de la magnitud de la información que acabo de escuchar. Perdón, eso Andrea Flores, actual gerente del metro. Andrea Flores, no recordaba el nombre, pero ya está. Sí. Andrea Flores. Sí, Andrea Flores. Sí. Andrea Flores. Ahora, para ir por partes, la información que acabo de escuchar es precisa, exacta. Se está hablando en este momento de lo que está pasando en el trolebús. El trolebús ha habido un fraude y una evasión. ¿Qué es la evasión? La evasión es cuando un ciudadano se mete al sistema y no paga. Es un porcentaje pequeño. Pero el fraude es el robo, lo que se van llevando los funcionarios responsables del recaudo y no ingresa al sistema. Pero exactamente el mismo fraude y el mismo evasión existen en los 3,000 unidades de buses urbanos en Quito. Y en el informe del estudio nunca contemplan este valor que, según ellos mismos,
establecen que será aproximadamente de un 30%. Si solo recuperan el 30%, ya no es necesario ni siquiera incrementar el valor de la tarifa. Es Exactamente es lo que le iba a decir, impresionante. pues. O sea, a ver, perdón un momento, déjeme tratar de asimilar lo que me está diciendo. En el informe se determina que hay un 30%, como que no pasa No, nada. no, lo que estoy diciendo es que los propios operadores, y nosotros conocemos también, admiten que existe un fraude de más del 30%, pero en el informe de determinación de la tarifa del transporte público no se contempla ese ingreso. Ahora, es absolutamente serio el tema. Nunca los operadores en los últimos 25 años quisieron cumplir con la ley. ¿Qué dice la ley? Que debe haber una caja común. Nunca quisieron hacerlo. Se dice en la ley que las habilitaciones operacionales deben entregarse a empresas de transporte público. Pues bien, hicieron en su gran mayoría empresas chimbas y los dueños de los buses siguen siendo los operadores transportistas. Nunca quisieron hacer los fideicomisos, nunca quisieron que se sepa exactamente cuánto ingresa de dineros a las arcas del transporte, porque ahí se hubiera evidenciado permanentemente que tenían grandes utilidades, que no pagaban a sus trabajadores los salarios que debían trabajar, que no les afiliaban al Seguro Social, que casi ninguno de ellos pagaba impuesto a la renta. Pero la corrupción se fue organizando de una manera perversa. Nosotros hemos denunciado conflictos de interés. ¿Cómo era posible que Edison Llanes, que es parte de una organización de transporte conocido en la ciudad de Quito, en el sur de Quito, una empresa de más de 150 unidades de transporte, sea nombrado gerente del metro en Quito? Pero además su hermano Jorge Llanes fue nombrado y certificado, calificado, acreditado como miembro de la silla vacía, que significa que tenía capacidad de voz y voto en esta ordenanza, en segundo debate. Y no contentos con eso, el municipio acredita, acepta, califica a otro transportista, Agapito Ney Jiménez, del Corredor Central Norte del Sur, como miembro de la silla vacía. Es decir, ahora teníamos 2 transportistas en la silla vacía y ningún ciudadano, ninguna organización. Es decir, no había nadie de los usuarios. Oiga, no me parece o no estoy de acuerdo. 2.300.000 usuarios no existían para el municipio, para la alcaldeyunda, para los concejales, para la Comisión de Movilidad, para la Secretaría de Movilidad, ni la Secretaría de Participación Ciudadana. Esto es un mandato constitucional. La veeduría tiene otro rol, otra función, pero la silla vacía puede participar con voz y voto. ¿Qué es eso? Nosotros tuvimos en el último minuto, en el último segundo, Óscar Ayerbe aplica la silla vacía como veedor con el objeto público notorio, porque así les denuncié, de neutralizar el voto de los operadores, porque hubiera sido hasta cínico que ellos aprueben esta ordenanza, que dejen ver quiénes son los concejales y quién es el alcalde que vota a favor del incremento de una tarifa que no tiene sustento, que no es transparente, que tiene graves y serios problemas y que por lo tanto nosotros presentamos una acción de protección que fue tramitada en 3 audiencias. El día de ayer el juez tomó la decisión de que él no es competente. Ese momento apelé, ese instante apelé, para que entonces un tribunal provincial aquí en Quito pueda resolver el tema de la violación de derechos constitucionales de los usuarios. Para pasar al siguiente tema, el alcalde Yunda se fue de una reunión donde se trataba el tema del metro, de la empresa del metro, que es una obra emblemática para los quiteños. Él se fue del consejo, a mi criterio eso se convirtió en una pelea de barrio, los concejales se separaron, el uno, el otro no opinaba, o sea, una situación que, como lo dijo bien la concejal Coloma, no se había visto en ninguna de las alcaldías pasadas, ni siquiera en la de Mauricio Rodas. Pero aquí viene el tema.
Sí, es verdad que en octubre del 2019 hubieron protestas que afectaron al metro, porque hubieron algunos desmanes, la pandemia, afectaron también que se pueda ya poner en funcionamiento el metro. Pero de lo que tengo entendido no tienen operadores. ¿Y cuánto tiempo se demora en hacer el contrato para este operador? ¿O van a hacer esta alianza público-privada con una empresa que no sabemos o cómo se va a manejar esto? Y ahora la nueva gerente, Andrea Flores, que está ahí, ¿qué participación usted cree que ha sido una decisión correcta por parte del alcalde Yunda esta designación? Bueno, ya está claro el conflicto de interés. Ellos tuvieron toda la información, todo. Y pretendían, obviamente, contratar la operación del metro en su perspectiva de operadores, sin mirar los intereses de los usuarios del transporte público. Repentinamente aparece la señora Andrea Flores, y yo no diría tan repentinamente. Estaba de gerente de la empresa de pasajeros y ahora pasó como gerente de la empresa del metro. Claro, del metro, y ella también fue funcionaria en temas de transporte con María de Los Ángeles Duarte, La ex la ex ministra de Transporte, ministra, la que está la con señora grilletes. prófuga, Está la que prófuga, está en la claro. embajada. Y también trabajó como directora jurídica de Darío Tapia, prófugo, aquel que manejó todos los escenarios de los 12,000 unidades de taxis y que aparecieron involucrados ahí con 120 millones de dólares y que se sigue diluyendo en todos los escenarios y las responsabilidades, y que también operó en la AMT con Fausto Miranda. La señora Andrea Flores no es idónea para manejar el metro. Quiero hacer un Y paréntesis ahí, nosotros porque insistiremos quiero hacer un que ese paréntesis es un porque tengo error. entendido que a ella estuvo vinculada con un problema que le tocó pasar algunos temas legales, digámoslo así, pero parece que se transparentó y por eso ella pues se deslindó del problema, ¿no? Digámoslo así. Pero ahora, Difícilmente que se haya transparentado todo, porque yo debo decir con toda frontalidad, si el correísmo corrompió al Estado ecuatoriano, lo más corrupto es la justicia. Lo más corrupto es la justicia. Y si no, pregunto a todos los que me miran o no han oído que pasan plata por debajo de la mesa a fiscales y jueces. Nosotros hemos visto con certeza jueces y fiscales que recibieron plata en el 30S. Nosotros presentamos 262 nombres para que se investiguen por parte del Consejo, la Judicatura, y hasta el momento ni un solo juez, ni un solo fiscal ha sido sancionado. De tal manera que ahí existe un escenario vital importante para el país. Hay que reestructurar la justicia en el país. Hay que no solamente propiciar escenarios que impliquen evaluar a los funcionarios, sino que hay que darle un giro para que se garantice su independencia, porque es lo que queremos, independencia del sistema judicial, que precautelen el debido proceso, que garanticen los derechos de las personas y no lo que sucedió sabiendo premeditadamente, se concertaron todos ellos para condenar inocentes que no tienen nombres, un crimen lesa humanidad. sí, o sea, la situación es bastante compleja en lo que está ocurriendo en el municipio de Quito, porque yo escucho varias veces al alcalde de Yunda dice, no, que estos son problemas heredados, pero sigue trabajando con la misma gente de Mauricio Rodas. Yo en lo personal, al señor Yunda, me parecía, bueno, este tema de los animalitos, de los rescates, pero creo que la posición que él está tomando de que, no sé, que los sagrados quiteños, los sagrados de los quiteños, que por aquí, que por allá, creo que está dejando mucho que desear. Yo ya lo he invitado públicamente al alcalde Jorge Yunda para conversar de estos temas cuando fue candidato. Ahí sí, nos sentamos en una entrevista que tuvimos, pero ahora que es alcalde y creo que con más razón debe venir a estos programas ciudadanos donde se habla con todos por igual. Aquí no es que estamos a favor del uno o en contra de nadie. Y todos son bienvenidos, incluso la señora Andrea Flores, yo le he invitado para que venga acá al programa. Si no quiere venir, es problema de ella. El que nada debe, nada teme, como se lo puse por WhatsApp y es el último mensaje que yo le mandé, y lo digo así de frente, porque esto no es porque me beneficia a mí ni a usted, señor ingeniero Ayerbe, esto creo que nos beneficia a todos los quiteños
Y si ella, como máxima autoridad en este momento de la empresa del metro, de la obra emblemática de los quiteños, que a mi criterio de llegar a la asamblea, usted va a tener que pedir una fiscalización desde la fase precontractual hasta ver hasta dónde termina y cómo termina esto, porque no sabemos cómo va a terminar esta telenovela. Bueno, yo quiero invitarlo también por otra entrevista más, porque hay algunos temitas que hay que ir profundizando, ingeniero Ayerbe. Pero aquí viene la pregunta, y creo la más importante de todas. ¿Por qué darle el voto a Óscar Ayerbe? Yo creo que Óscar Ayerbe ha demostrado tener una convicción social, sin tener función pública, sin tener una responsabilidad que no sea la convicción cívica ciudadana. Así lo hice cuando fui presidente de la Asociación de los Perjudicados de Filambanco. Nos pasamos 12 años para que de los 750,000 perjudicados en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en el banco puedan recuperar al menos 729,000 perjudicados. 21,000 no pudieron recuperar su dinero, unos porque eran migrantes que no tenían documentos y no podían arriesgar regresar al país. Otros habían muerto y otros tenían dineros mal habidos. De tal manera que ahí nos pasamos 12 años dedicados a recuperar estos recursos y finalmente el país conoce los acontecimientos. Nosotros hemos demostrado capacidad, eficacia, sin temores de enfrentar escenarios de corrupción. Todas nuestras denuncias presentadas a la Fiscalía General del Estado siguen siendo tramitadas y paulatinamente vamos avanzando. El día de mañana he sido invitado por la Fiscal General del Estado para poder hacer una reconstrucción de los hechos del 30S en todos los aspectos y escenarios que se dieron ese día. De tal manera que durante 2 días estaremos en ese proceso de reconstrucción. Ya viernes y sábado, ¿a qué hora será esto acá? Empezamos a las 9 de la mañana 9 y hay de la una mañana. agenda que ellos han determinado y que será oficial, me imagino, en las próximas horas. También nosotros, cuando fui invitado hace más de 1 año para la veeduría del tema de la tarifa de transporte público, le hemos dedicado 1 año entero a manejar este tema con una profunda seriedad, de tal manera que le pueda decir con claridad: Óscar Ayerbe se opone al incremento de la tarifa del transporte público porque no es transparente, no está bien sustentada y ahí debe revisarse. Primero que se dé el buen servicio. No es posible que primero se pongan los zapatos y luego quieran ponerse las medias. Así no funciona esto. Primero que demuestren que hay buen servicio, que hay transparencia y luego incrementar el valor de la tarifa, que sea razonable, que sea justa, que contemple la realidad socioeconómica de los habitantes de Quito que están atravesando la peor pandemia económica, de desempleo, de pobreza. De tal manera que les digo a todos ustedes, pueden confiar en un hombre con experiencia, con conocimiento y que ha demostrado seriedad. No defraudaré a mis lectores, no defraudaré a los ecuatorianos en el país. Ingeniero Ayerbe, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa. Y ustedes, queridos ciudadanos, estas entrevistas sirven para que ustedes conozcan a los candidatos y saquen sus mejores conclusiones este 7 de febrero y saber por quién van a votar para enrumbar a este país que tanta falta le hace y que para la larga nos va a servir a todos. Muchas gracias, ingeniero Ayerbe. Y ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.